Les invito para que meditemos hoy partiendo del Salmo 2, un salmo que nos describe con un carácter muy profético lo que está ocurriendo hoy. Hay un gran pastor, escritor, historiador cristiano llamado César Vidal. Y ya yo lo he citado en otras ocasiones cuando he dicho lo siguiente. Él una vez dijo que el problema de los cristianos es que siendo sal del mundo, estamos muy cómodos en el salero. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que estamos ahí guardaditos y nuestro salero es la iglesia. No queremos salir de allí para, como sal, evitar la corrupción del mundo. Recordemos que la sal se usaba en los tiempos en que Jesús hizo esta alusión como sustancia que preservaba de la corrupción a los alimentos, a ciertos objetos. Esa es la función de nosotros, pero sin embargo, muchas veces estamos resguardados, sin entender lo que dice el Salmo 2 que hoy estoy citando. Dice el Salmo 2 desde el versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí en esta porción de Salmo 2 nos describe inmediatamente que es continuo este concilio de personas incluso muy poderosas, para atentar contra los planes de Dios y su ungido, que es Jesucristo. ¿Y cuál es el argumento de estos poderosos, de los círculos de poder político, económico, social, cultural? Que el Señor de alguna manera los liga, los ata, porque así dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Claro, los mandatos del Señor son ligaduras, son cuerdas para el malvado, para el codicioso, para el conspirador. Y en lugar de arrepentirse, porque lo adecuado es que si hay límites, porque en mi vida yo tengo límites, mandatos, principios que me limitan a hacer el mal, entonces yo tengo la oportunidad de decir: sabes que esto me limita, porque es que estoy haciendo mal, porque estoy en silla escarnecedora, estoy en camino de malvados. Sin embargo, un empecinamiento en el considerarse por encima de la justicia de Dios, pueblos, naciones, gobernantes, consorcios económicos, entonces lo que hacen es atentar contra Dios y contra su ungido, que es Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? A partir del versículo 4 del Salmo 2 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Inmediatamente nos habla de que en la historia ha habido esta constancia. Personas que se levantan contra Dios, poderosos que se levantan contra Dios, y Dios siempre respondiendo con su furor, siempre viendo la equivocación de ellos y siempre haciendo justicia. La primera gran rebelión que se conoce fue la Torre de Babel. Estamos hablando de Génesis. Desde Génesis 11 ya el hombre pretendía, como grupo, como círculo de poder, ir contra Dios. Pero eso era más bien la respuesta a un antecedente que pusieron a Adán y Eva, cuando, no en un amotinamiento, no con violencia, pero sí en sus propios intereses o siguiendo los impulsos de su alma, también se rebelaron contra Dios. En la actualidad nosotros estamos viviendo esto y debemos estar conscientes. ¿Por qué? Porque en ese amotinamiento de gente, de pueblos, de reyes de la tierra, de príncipes contra Dios, al final de cuentas, ¿a quién van a atacar? ¿A Dios mismo? No pueden subir hasta los cielos como pretendieron con la Torre de Babel. Entonces van a mirar aquí a su pueblo que está en el suelo. En esto también yo reflexiono, porque decía un famoso conferencista que en su país, en España, hace más de 15 años, se comenzaron a levantar ciertas leyes y principios que iban contra la iglesia evangélica, y los evangélicos no hicieron nada porque solo eran como los rumores de guerra, los rumores de persecución. Y ellos estaban seguros en su iglesia. ¿Qué hacían entonces? Bueno, ya que afuera estaban haciendo planes contra nosotros, refugiémonos en la iglesia. Y entonces toda esa luz del mundo estaba encerrada entre cuatro paredes. Ahora esas leyes no son amenaza. Ya comenzaron las persecuciones en esa nación, ya comenzó la presión contra aquellos cristianos que no quieren que se viole la santidad del matrimonio a través de la unión o el matrimonio de personas del mismo sexo, o el aborto también. El cristiano que no cree que un ser humano tiene la libertad, del derecho de quitarle la vida a otro porque simplemente no lo quiere llevar en su vientre, y que no defendió esto. Este cristiano ahora está sufriendo esas consecuencias.
Cuando nosotros, conociendo los principios de Dios y conociendo que se amotinan consorcios, gobiernos, fundaciones, ONGs, cuanto conglomerado humano de poder para objetivos en contra de Dios, y si nosotros no hacemos nada, entonces en un momento vamos a sufrir las consecuencias. Porque, vuelvo y repito, se amotinan contra el Señor y contra su ungido. A Jesús como ungido no se le puede hacer nada, ya no lo pueden llevar a la cruz, ya no lo pueden latigar, ya no le pueden poner una corona de espinas sobre su cabeza. Contra Dios, por supuesto, tampoco pueden hacer nada, no pueden llevar a Dios a la cárcel, no pueden a Dios quitarle la casa, ni tratar de separarlo de sus hijos. Es a nosotros que estamos aquí. Pero ¿cuál debe ser nuestra confianza? Primero, que nosotros no vamos a sufrir lo que dice el versículo 5, que dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, porque estas son palabras para aquellos que se amotinan contra Dios. Nosotros no nos estamos amotinando contra Dios, nosotros somos del pueblo de Dios y ahí debemos permanecer. En eso, más bien, estar tranquilos porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y aunque andemos en valle de sombra y muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado están con nosotros. El Señor nos recuerda que somos como la niña de sus ojos y que nadie nos tocará. Pero sí, dentro de esto también tener la responsabilidad de cuidar lo que Él nos ha entregado. El Señor hizo la tierra, nos dio todas las condiciones para que viviéramos en ella, pero Él sí nos dijo algo: cuidad de ella, tomar esa tierra, tomar esta huerta, ararla, hacerla producir, hacerla fructificar. Y esto no habla solamente de agricultura. El Señor no quiere que todos seamos agricultores de la tierra, sino más bien sembradores del Espíritu. Y cuando yo, en medio de esta tierra que tiene piedras, saco esas piedras, muevo, remuevo, abono, riego, pongo semilla, el Señor entonces nos respaldará. Pone todas las condiciones en nosotros que ha puesto la palabra y el Espíritu. ¿Qué más con eso? Con que haya puesto su palabra, haya puesto su Espíritu, para sostener lo que Él quiere que sea una tierra llena de su gloria. En el Salmo 2, ya que lo estamos leyendo, nos recuerda que ciertamente hay una promesa para el Señor y esa promesa también es dada a nosotros porque Cristo está en nosotros. Versículos 8 en adelante. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta fue una promesa para Jesús. ¿Y cómo se está cumpliendo esa promesa? Porque esta es una promesa que no es palabra hermosa como aquellas palabras de el que corteja a la chica y le dice cosas maravillosas como que te bajaré la luna y te pondré las estrellas en tus manos y pondré esa luz de las estelas celestiales en tus ojos para que compitan con el brillo de tus ojos. Palabras maravillosas pero que no podemos cumplir. No, esta promesa se cumple. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión la tuya, los confines de la tierra. Es el cumplimiento de la oración de Jesús cuando pidió por aquellos que habrían de creer. Cuando Él en el aposento alto oró por esos apóstoles y por los que habrían de creer por la palabra, para que esa palabra se extendiera por todas las naciones. Y vemos el cumplimiento de esa promesa porque en Asia, en América, en África, en Oceanía, en Europa, obviamente, la palabra se está extendiendo. El Señor va a vencer. Vamos a ver al enemigo del Señor, a Satanás, tratando de seguir uniendo a los poderosos, a los príncipes, tratando de ganar batallas en una guerra que bíblicamente ya está anunciada. Es de nuestro Señor, porque también sigue diciendo el Salmo 2, el versículo 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temblor y alegraos con temblor. Bien, aquí también el llamado al arrepentimiento. Una vez se pone a pensar, ¿por qué el Señor deja que los malos trabajen tanto tiempo? ¿Por qué el Señor permite que los malos conspiren tanto tiempo? Porque el Señor quiere que todos seamos salvos, que todos seamos llevados al arrepentimiento. Y yo le doy muchas gracias al Señor porque inmediatamente se levantan planes que van en contra de su voluntad. Él no arrasa con los enemigos. Porque en momentos dados, sin que yo fuera un tirano, pero sí tuve planes que no iban conforme a la voluntad de Dios. Y si Él borrara a cada persona en el momento que hace un plan en contra de Dios, yo hubiera sido borrado hace muchos años y no hubiera recibido la salvación. De estas mismas reuniones, concilios de malvados, han salido personas que arrepentidas ahora son baluartes de la verdad, ahora son heraldos de la justicia. Ahora, conociendo las entrañas del enemigo, van, denuncian, dicen.
Por ahí pueden examinar el caso, por ejemplo, de una dama que era promotora del aborto, de un feminismo antibíblico, no el feminismo o la posición pro mujer que defiende la Biblia, sino un feminismo antibíblico. Y esta mujer por mucho tiempo estuvo trabajando contra el Señor. Ella se llama Sarah Winter, ella es brasileña y ahora es una de las activistas pro vida más importantes, más sonoras. ¿Por qué? Porque ella salió de esa oscuridad. Por eso es que el Señor también los deja a ellos trabajar, para darles oportunidad de arrepentimiento. Y aquí también, por eso en el Salmo 2, en vez de decir solamente los voy a destruir, también les llama a los reyes: sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Les llama a que se arrepientan, que sirvan al Señor con temor. Y por eso también nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades. Nuestra labor, y en esto en síntesis, es luchar por el reino de Dios, orando por esas autoridades, hablándoles a ellos también. Si tenemos acceso, decirle arrepiéntanse, corrijan el camino. Si es necesario presentarle palabra. Claro que de repente suena muy osada presentarle a esa autoridad déspota, anticristiana, presentarle el Salmo 2, pero es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como cristianos no es solamente vivir bien y estar contentos dentro del salero. No es ser sal cómoda y bien guardadita dentro del salero, sino estar allí donde está la corrupción, donde está la podredumbre, donde está lo que daña, para sacarlos, para preservarlos. Pero también dentro de eso, con la paz de que estamos en el lado correcto. No temamos, estamos en el lado correcto. Gracias al Señor porque nosotros no estamos en esos concilios. Es más, con dolor porque sabemos lo que pasará con los que no se arrepientan. Entonces vamos a hablarles, pero también con el gozo, con la paz, y preservar que nuestras familias nunca quieran ocupar unos puestos en esos lugares. Recordar que tenemos descendientes. Algunos tal vez están definidos, otros probablemente no. Probablemente todavía no han definido en qué lado están. Seguir trabajando por ellos, luchando por ellos. Pero sí recordar, y este llamado es responsabilidad social. Estamos en un mundo con una naturaleza caída y el olvidarlo muchas veces a nosotros nos hace errar, y se van cerrando las garantías, se van cerrando las salvaguardas, se van ejecutando planes contra nosotros que somos los representantes de Cristo aquí en la tierra y no estamos haciendo la lucha. Nosotros tenemos que prepararnos en nuestro país. Ya se están haciendo las gestiones para que en Panamá ya se dé el matrimonio homosexual. Y por ahí van a venir otras cosas. Recuerden, van a venir otras amenazas. Y si no nos levantamos desde ya, entonces, ¿con qué argumentos vamos a decir: Señor, 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 ¿por qué está pasando esto? Y el Señor nos puede decir: no cumpliste viendo la corrupción, siendo sal. Y viste cómo la oscuridad se iba apoderando y no te encendiste como luz, como heraldo, como anunciador. Y por eso tal vez muchas de esas personas que están haciendo ese activismo en contra de mí, podría decir el Señor, lo están haciendo porque tú no le mostraste la verdad. Y llegará el momento en que nos podrá decir el Señor: mucha gente está promoviendo la oscuridad porque tú no le enseñaste tu luz. Vamos a orar por lo que viene, para que estemos en el sitio correcto y para que dentro de todo esto, Señor, también llame arrepentimiento. Tenemos que clamar. Y con esto les anuncio, como ya vieron, que este mes es de oración por el mundo. Verán cosas peores, sí, pero eso no quita que porque se verán cosas peores no luchemos por él. Luchar porque vendrán cosas peores, pero también se levantarán muchos salvos, porque el Señor va a vencer. Él va a venir por su pueblo, pero esta tierra está para lucharla espiritualmente. Oremos mucho a partir de hoy que inicia el mes de octubre, oremos mucho por el mundo, pero también la luz que Él puso en nosotros, siendo no las lámparas más merecedoras de esto, pero poniendo esa luz, Él en nosotros, encendámosla delante de las personas. Y miremos de repente que no estamos delante de los poderosos, pero no sabemos qué hijo, qué sobrino, qué vecinito que está creciendo podría llegar a ese puesto de poder, y si no está advertido por nosotros, será parte de esos poderosos sobre los que habrá juicio. Vamos a orar entonces, dándole gracias a Dios por esta advertencia y esta esperanza implícita en el Salmo 2. Señor, muchas gracias por tu palabra hoy. Gracias por la preciosa oportunidad que tenemos de conocer, de escuchar tu voluntad. Y gracias, Señor, porque tú nos sigues sosteniendo, nos sigues guardando. Sabemos, Señor, que tú al final ganas, pero que a nosotros nos pones como responsables de que el reino de los cielos se extienda aquí en la tierra. Tú nos pusiste aquí. Tú no delegaste esto a ángeles, tú no delegaste esto a fuerzas invisibles. Tú pusiste eso, sí, lo invisible, que es tu espíritu, para actuar en nosotros visibles, de carne y hueso, y mostrar tu gloria.
Por eso hoy te bendecimos y hacemos el compromiso de luchar por la tierra con oración y acción. Con oración clamando por nuestra tierra, pero acción siendo luz, sal, no ocultando nuestra naturaleza y siendo esa palabra que algún día a muchos lo llevará, o siendo portadores de la palabra que a muchos lo va a llevar a arrepentimiento. Bendito eres y bendice este día. Bendícenos y ayúdanos, guárdanos, porque como anunciadores tuyos estamos expuestos a la furia del gobernador de este mundo, pero estamos bajo el amparo, al abrigo del Altísimo. Allí estamos, Señor. Gracias por protegernos, gracias por darnos la verdad y gracias porque en este salmo también recordamos que pudiendo ser del bando de los equivocados, tú nos pusiste en la verdad. Bendito eres tú en nombre de Jesús. Amén.